Mi padre siempre solía decir en sus pláticas de borracho con sus amigos, este pinche pueblo tiene una maldición. Te jala como las ánimas que te jalan las patas, porque por más que haces el intento de no volver a este pueblo, siempre hay algo que te hace regresar. A donde vayamos somos eso, somos lo que somos, no lo podemos negar. Y la literatura es un fiel reflejo de eso, ¿no? Eh, Escribimos de esa manera, en mi caso escribí así, porque obviamente yo no puedo negar esos orígenes, ¿no? El escribir es un proceso en el que eso nos recuerda nuestros orígenes, nos recuerda lo que somos, a pesar de todo ese viaje, a pesar de tanto, ahora sí que pata de perro, por todos lados, termina, o sea, te jala, ¿no? Te jala eso, te jala tu pueblo, te jala el lugar. El pretexto, la cresta de la ola, pues la revolución. Claro. Creo un personaje que trato de enmascarar, disfrazar pues, mis sentimientos, a final de cuentas, ¿no? Pero de eso se trata, de eso se trata. Las Memorias del Vergel tratan, es un cuento que situó, creo yo que en la década de los, a principios de la década de los 40, en aquella época, era el municipio de Culiacán, es un poblado que se llama El Vergel, mi madre es de ahí. Por X y cosas del destino, terminó en Mazatlán, conoce a mi padre, nos tiene a mi hermana y a mí, y ella pues regresaba, ¿no? La obligada visita Semana Santa, Claro. Día de las Madres, etcétera, Navidad incluso, íbamos a este poblado. A mí siempre me llamó la atención porque antes de que llegara ya la modernidad como se conoce o como está el pueblo actualmente, era verdaderamente un pueblo muy pequeño, muy pobre, que verdaderamente uno llegaba y se deprimía. Entonces yo recuerdo que yo venía de Mazatlán, ¿no? Y llegar ahí para mí era una depresión total, decía, ¿qué aquí qué se hace, no? ¿Qué voy a hacer aquí? Haber sabido y haber tenido yo un poco más de edad, curiosamente me hubiera ido corriendo, yo creo, hubiera agarrado el burro de mi abuelo y me hubiera ido al Tata, no, pues había playa ahí, pero estas cuestiones, ¿no? Son más cuestiones que salieron de mi infancia, los recuerdos que yo tenía de mi infancia. La carretera había cambiado, quizá un poco, quizá nada, solo que ahora era chapopote y con líneas blancas. La antigua tranvía o trenecito que había mandado poner el general Cañedo ya era historia. Me había contado mi abuelo que él mismo había trabajado en el tendido del ferrocarril, o mejor dicho, en el riel de la burra. Así le decían al trenecito con 2 vagones para gente, sin mencionar de los cochis, las gallinas y hasta los burros que se subían con rumbo a la bahía de Altata. Yo tuve un tío, mi tío Isidoro, que en realidad era hermano de mi abuela, pero todo el mundo le decíamos el tío Chilolo, el clásico tío de esos que contaba un montón de mentiras en la noche ahí en el fogón. Y recuerdo entre las pláticas, yo cuando estaba pequeño, él platicaba que lo que es la carretera era el tendido del tren, del tacuarinero, aunque después la quitan y forman esta carretera de 2 carriles nomás. Durante mucho tiempo fue eso, durante mucho tiempo. Entonces, entre esas historias, de repente mi tío no le tocó a él la revolución. Él contaba cuestiones sobre la revolución, quizá cosas que él escuchó, las reproducía, las hacía propias y las contaba, ¿no? Entonces yo escuché por ahí historias de que había gente que en esa época se había ido a Estados Unidos de braceros y que algunos habían regresado y habían regresado, pues no les había gustado el lugar nuevamente o habían encontrado lo mismo a pesar del proceso revolucionario. Entonces, de ahí me empezó a mí la curiosidad.
de contar algo, ¿no? De escribir algo. Pero curiosamente, este relato me surge un poquito como, vamos a decir, como catarsis, porque yo estaba terminando el posgrado en historia y nos obligan, porque esa es la palabra, nos obligan a hacer tesis de investigación. Entonces, llega un momento en que te harta la tesis, porque estás tan en ese rollo, que un día yo así como, no, pues ya me hartó. Y en ese momento dije, no, ya no quiero saber nada de la tesis, por lo menos unos 3 días. Me llegan esas memorias. Y abro una hojita y empiezo a escribir. Recuerdo. Y así me lo aventé, el cuentito, ¿no? Ese cuento lo tuve ahí, vamos a decir así, archivadito, fácil, yo creo unos 4 o 5 años. Trabajando en una preparatoria, un coordinador me dice, oye, Víctor, sé que te gusta escribir, hay un concurso aquí del municipio, una cosa muy rara que pasa. Yo ya no he escuchado más de concursos de cuentos aquí en el municipio, aquí en Culiacán. Claro. Entonces, oye, ¿por qué no lo mandas? Yo lo había enseñado, pero ellos decían, pues no estará mal. Y fui y lo metí al concurso y ganó. Sin embargo, no lo publiqué. Obviamente no te lo publican, simplemente te dan ahí. Así es. Lo que es gracias y qué bonito que sales. Y pues hasta que llegó un amigo y me dijo, oye, ¿por qué no lo mandas a Sinaloa TV? O sea, y desde entonces cambió mi vida. Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces lo mandé y pues, ¿cómo no? Adelante. Pero de pronto el tiempo se detuvo. Es más, me atrevo a decir que regresó. Apenas me bajé del camión y mis recuerdos resucitaron como viejas ánimas que salían del panteón de mi mente. Hasta aquellos recuerdos que ya no tenía en la mente de manera fresca, según yo los tenía totalmente olvidados. Mejor dicho, aquellos que no quería recordar. Entonces, ha sido un poquito, siempre, las veces que lo hemos publicado, siempre ha sido con respecto a fechas muy conmemorativas de la Revolución, ¿no? Sabes, el 20 de noviembre. Pero en realidad, más que una cuestión revolucionaria, es más bien sin querer queriendo una crítica, ¿no? De cómo estos movimientos sociales, como fue la Revolución Mexicana, o las revueltas que hubo en la Revolución Mexicana, en realidad, los de abajo quedaron abajo, como siempre, ¿no? Los que estaban un poquito arriba quedaron muy arriba, ¿no? Incluso por ahí hago en el cuento, ¿no? Digo, llegaron los revolucionarios y fueron lo mismo, o sea, no hubo ese pueblo perdido, olvidado, que para mí en mi infancia significaba ir al Vergel, porque era bastante deprimente. Recuerdo que había nomás un tendajón ahí que vendían galletas pan crema y cocas. Y queso fresco y chiles serranos. No, y estamos hablando que eso ya parece un Ox. O sea, no había luz, eran quinqués, eran las cachimbas, el agua la sacaban, me acuerdo, mi abuela nos mandaba en la madrugada a sacar agua así como de un pozo, en una bomba. En verano era un martirio, porque recuerdo que había los famosos estos pabellones. Para los moscos. Para los moscos, dormíamos en los catres así como de hilo. Eso sí, pues uno está chico, divertísimo, pero yo lo veo en retrospectiva y digo, no, pues la cosa no cambió mucho. Te estoy hablando ya para mediados de los 80s. O sea, sí. Entonces era un reflejo, o este personaje que aparece ahí, que llega de Estados Unidos, llega nuevamente a su pueblo, al Vergel, y encuentra lo mismo, quizá un poco más cambiado, pero ve que no hay progreso, ¿no? O sea, ve que lo que debería haber sido quizá un campo de cultivo era una tierra totalmente estéril, triste, o sea, de alguna forma. Es una crítica, ciertamente, al proceso de la revolución, de quienes quedan gobernando, de que la gente jodida quedó jodida, más jodida. Entonces, de eso se trata en el cuento, ¿no? A lo mejor no es muy, quizá, no es muy como halagador, pero bueno, de eso se trata.
los invito también a que ahí dentro de esa biblioteca de Sinaloa TV también tengo otros cuentos, otras historias que si les pueden gustar, les puedo asegurar. Y bueno, también tengo una novela ahí, Orfandad sin refugios, así se llama. Entonces es igual otra novela que por el estilo trato de hacer esta catarsis personal, pero los invito a que puedan descubrirla, les invito a que lo lean, que me lean y que me puedan seguir.